ser aquí presents, amics de Núria, i avui farem la 10ª sesión de la introducción general al esoterismo. El nombre, porque esta tarde lo han preguntado, fue escogido porque aquí hace años se dio una serie de charlas que tenían por título genérico Conversaciones esotéricas. En otros lugares, lo mismo que estoy dando aquí, le he dado el nombre de Conversaciones esotéricas. En realidad es exactamente lo mismo. El nombre no importa. Importa es lo que se puede transmitir a través de este mensaje del esoterismo o de la filosofía esotérica. Hay que decir una cosa, para los que es la primera vez, las personas que es la primera vez que vienen, es la presentación que este estudiante hace del mundo esotérico, de la filosofía esotérica, filosofía, esoterismo, etcétera, los nombres que se le quieren aplicar. Esto ya cada uno va al grado de cada uno. Lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente. Si hemos adquirido información en alguna fuente que nos parece muy reputada, una fuente muy fiable, no hagamos lo siguiente, no copiemos literalmente por sistema, sino que interpretemos con nuestra verdadera capacidad aquello que únicamente que hemos podido asimilar. No intentemos aplicar los aforismos a la doctrina secreta, por ejemplo, o de fuego cósmico, porque yo estoy perfectamente convencido, con todos los que estamos aquí y muchísimos más en todo el mundo, de que eso no se entienda a la primera de cambio. Por lo tanto, como no tenemos ni la tercera ni la cuarta iniciación, hay que decirlo claramente, en estos términos, no podemos copiar un aforismo grande y decir que forma parte de nuestra vida y que realmente lo entendemos, porque eso es completamente falso. Y eso va en contra de la propia evolución de la conciencia. Lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente, cojamos aquello que realmente podemos trabajar y adelante, desarrollemos. Ahora bien, cojamos mucha información, pero privemos mucho la información. Repasemos la información continuamente y reflexionemos con la síntesis que hayamos obtenido. Y lo que salga de ahí, eso será nuestro. Lo otro era de los demás, pero esa síntesis, eso será nuestro. Y os puedo asegurar que por pequeña que sea, nos va a acompañar el resto de la vida. Eso sí que nos va a acompañar. Lo que no nos va a acompañar es lo que hemos leído o lo que hemos estudiado. Eso se va a perder. ¿Por qué? Porque no es nuestro. La ley de la justa retribución es muy estricta. Aquello que no es tuyo no te pertenece, por lo tanto no lo puedes llevar en la mochila. Solamente puedes llevar aquello que tú has generado. Como sabéis, las últimas semanas, llevamos prácticamente desde finales de junio, las clases aquellas que se hicieron, antes de las vacaciones, en que se empezó a hablar del tema de los espejismos. Hemos hablado de los espejismos en general, hemos hablado de los espejismos refiriéndonos al plano emocional, técnicamente espejismos, de la ilusión, que es el espejismo del plano mental, y del maya, que es el espejismo del plano etérico. La anterior clase, la 9ª sesión, hablamos del tema del morador del umbral y del ángel de la presencia. Curiosamente, cuando en aquel momento se hizo el trabajo y se empezó a diseñar no caí en cuenta de que estamos dentro de Escorpio. Y lo que ha salido es un trabajo que tiene mucho que ver con el tema de Escorpio. Tiene mucho que ver con la serpiente del deseo y con la serpiente de la sabiduría. Es lo mismo que hablar de la personalidad y de la... De hecho, durante una gran parte del sendero de aspiración y del discipulado, el trabajo es la lucha entre la serpiente del deseo, la personalidad, y la serpiente de la sabiduría, el alma. Son definiciones muy clásicas que posiblemente hoy no se utilicen tanto, pero como estamos en Escorpio, y la serpiente famosa de Escorpio teniendo la 9 cabezas, luego la veréis por ahí, es muy interesante que toquemos este tema, porque Escorpio precisamente es el signo de los discípulos y muy... Vamos a empezar en el entramos. Tenemos un símbolo curioso aquí abajo, ¿verdad? Y tenemos a un señor que sale por ahí con la cabeza de un famoso pájaro del delta del Nilo. ¿Cómo le denominamos a este pájaro? ¿Os acordáis ya de las primeras clases? ¿Qué dios es este? Anubis. No, es el dios Tot. Es el que apunta el carro. Es el dios Tot de la sabiduría. Es el que apunta el carro. Comenzamos este ciclo haciéndonos preguntas. ¿Os acordáis de aquellas preguntas de la esfinge que comentamos las primeras veces? Que yo os dije que queríamos picar piedra y que Sócrates básicamente significa picar piedra, porque era hijo de Picapedero. Continuamos analizando la respuesta. ¿Os acordáis de aquello que utilizamos en el Agni Yoga para decir, vamos a ver,
Si hacemos una pregunta, obtenemos una respuesta, por lo tanto nos toca analizar la respuesta, porque la respuesta tiene la clave de la pregunta que hemos formulado. Y la respuesta es para nosotros en exclusiva, no puede ser para nadie más. Esto parece una contradicción a simple vista, porque si alguien se formula una cuestión y nos lo formulamos varios a la vez, se supone que la respuesta debe de ser compartida, más o menos la misma. Sin embargo, en el campo de la conciencia eso no funciona de esa manera. La respuesta que obtengamos a través de una pregunta, de una cuestión espiritual, es decir, de un enfrentamiento a la luz, a través de la domesticación de la forma, es única y exclusivamente para nosotros. Por lo tanto, esto tiene una reflexión añadida. ¿De qué sirve leer o estudiar tantos libros si nunca se ponen en práctica? ¿De qué sirve decir, como conocemos a mucha gente, que todas las noches se van a dormir con Krishnamurti en la mesilla de noche? Cuando precisamente la enseñanza krishnamurtiana, primer rayo, no nos engañemos, solamente es para una minoría. ¿Por qué? Para aquellos que realmente están viviendo un aspecto superior de la conciencia. No es una enseñanza para el pueblo llano. Y sin embargo se acepta generalmente en el sendero que Krishnamurti parece que nos da una tranquilidad tremenda. ¿Pero dónde nos da la tranquilidad? En el plexo solar. ¿Por qué? Porque concuerda el objetivo con lo que uno anhela. Sin embargo, la práctica que hay que hacer, que realizar para conseguir ese estado de conciencia, Krishnamurti nos lo explicó. Un iniciado no explica nunca el camino. Un iniciado habla de la meta y te dice espabilate. Es así. El maestro, cuando tenga a bien, cuando nuestro karma nos permita contactar con él, no nos va a decir, esto aquí se hace así, 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 sino, mira, la meta está en aquella arriba en la montaña, tú estás aquí, búscate el sendero y sube para arriba. Ese es el camino. Por lo tanto, tengamos en cuenta una cosa, habrá infinidad de caminos, pero nosotros tenemos el nuestro. Nosotros hemos de extractar la información y aplicarlos y saber perfectamente si eso es para nosotros o no. Pero para conseguirlo, la personalidad tiene que estar domesticada. La ira de Lerna, que veremos después, tiene que estar completamente aquietada. Dijimos en el tercer punto que el despertar de la intuición se presentaba como un camino a seguir. Esto hay que trabajarlo, claro. Hay que estudiar el símbolo, hay que estar profundamente atento y hay que vivir una vida en un silencio exquisito. Cuando digo silencio, no me refiero exclusivamente a la carencia de palabras, a la ausencia del verbo creador, como conocemos popularmente, sino a la ausencia de deseos. Si tenemos ese verdadero desapego, entonces la intuición no interpone, no hay ninguna interposición, ningún impedimento para que la intuición acabe proyectándose en el cerebro físico. Porque hay que decir una cosa aquí, si el cerebro físico no acaba registrando las experiencias espirituales internas, no vale la pena que continuemos. Uno no es una gran persona y deidad espiritual, o un gran iniciado, o un gran discípulo, si su cerebro no es capaz de registrarlo en un momento determinado de su evolución. Si no, ¿qué sentido tendría? Seguiríamos viviendo un mundo de divorcio, un mundo de separatividad, el mundo de la forma. Forma clara de romper esa dinámica es que reconocer que ese canal existe, pero no porque lo hemos leído, sino porque realmente lo vivenciamos, lo incluimos. Y eso es muy importante que acabemos al final aceptándolo. En la cuarta hablamos del espejismo en general. Hablamos en la quinta de la ilusión, del Maya, y también lo hicimos del volador del umbral y del ángel de la presencia. Y entonces la pregunta 9. ¿Cómo deberíamos concluir este aspecto del campo esotérico? Todos hemos trabajado de los espejismos, de los mayas, de la percepción falsa de la realidad. ¿Cómo creemos o cómo creéis que debemos finalizarlo? Yo he apuntado algo. Seguramente con más y mejores preguntas, con interrogantes que motiven la conciencia y hagan afluir la luz de la intuición. ¿Nos convencemos del poder que tienen las preguntas, los interrogantes en la vida del discípulo, del aspirante? ¿Somos capaces de ver la trascendencia de una pregunta cuando está correctamente realizada y de la respuesta que llega si es correctamente diseccionada y correctamente aplicada? ¿Somos capaces de afirmar o no a favor o en contra de ese poder? Porque pensamos una cosa, una pregunta siempre estará relacionada con el nivel de conciencia de quien la formula. No cojamos las preguntas de los demás, cojamos las nuestras.
porque estoy convencido de que si os paso una hoja a cada uno, ¿qué preguntas son básicas para saber si realmente estamos o no orientados a la luz? Cada uno hará una descripción en 5 o 6 preguntas diferente. Y si hay muchas similares, ponedlos o a videocopia o en unos sitios sinceros. Un poquito duro de explicar o aceptable por todos. Por lo tanto, despertemos a este ojo que todo lo ve, el tercer ojo, despertémoslos porque nos va a acompañar siempre. Os voy a hacer, que en otras veces no lo he hecho, es la primera vez en la 10ª, de hacer una serie de anotaciones con las reflexiones del tibetano. Nunca lo había hecho hasta ahora. Y en este trabajo, la 10ª sesión, hay 2 o 3 filminas, diapositivas, que hablan de sentencias del tibetano. Pero esto es muy importante y en la razón por la que está aquí lo vais a comprender enseguida. Reflexionar estas afirmaciones del tibetano. Esto me figura en el libro El espejismo, un problema mundial, o glamour, como se le conoce también en castellano. Primero, un sentido incipiente del maya apareció en la época lemuriana, pero no existía el verdadero espejismo ni la ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué en Lemuria aparece el maya y no aparece el espejismo ni la ilusión? El espejismo es del mental y la ilusión es de... ¿Y el maya de dónde es? ¿Y qué pasó en Lemuria con el etérico? ¿Qué le pasaba a nosotros cuando encarnamos en Lemuria? Porque se supone que nos hemos individualizado en la cadena terrestre o alguno ha venido de la cadena lunar, no lo sé. ¿Qué pasó con aquellos hermanos, aquellos ancestros nuestros que de humanos tenían el nombre, hablando claramente, no lo eran? Unos seres de unos 4 o 5 metros de altura, unos seres un poco diferentes a nosotros, muy diferentes. ¿Qué pasó con aquella gente? Pues que no tenían ni vehículo etérico, digo vehículo emocional ni vehículo mental. De hecho, todavía hay una parte de la humanidad que el vehículo mental queda un poco largo, porque no llega. Emocional hay mucha y todavía, a pesar de que se dice que no hay lemures, pero bueno, el estado de conciencia de ciertas cosas que se ven por la calle, y digo cosas porque de humanos me consta, ¿no?, que no tienen mucho, te hace dudar de que realmente esa afirmación de la comunidad secreta, de que se trascendió, que el lobo trascendió esa etapa evolutiva, pues yo puedo aseguraros que por lo que veo en la calle, del todo no está trascendido. Hay una parte de la familia humana que no la ha trascendido. Y no me refiero a los aborígenes australianos, ¿no? Me refiero a occidentales que se comportan exactamente igual que los demás. Igual. Y eso es un paso atrás considerable en la evolución humana. Pero bueno, el karma, que es muy sabio y muy inteligente, nos pondrá cada uno en nuestro lugar. Bien. El problema de Lemuria, de aquellos hermanos nuestros, era movilizar el vehículo físico. No había capacidad real de asimilar el prana. El Hatha Yoga, que tanto se utiliza en estos tiempos, se dio por las jerarquías de aquel momento para que los humanos de aquella época pudieran interactuar con la energía que nuestro Padre el Sol manifiesta. Exhala continuamente. Se les enseñó a respirar, pero no respirar como se nos dice allí, hay que respirar bien por esto y por lo otro, no, para asimilar el prana. Sabéis, pues si lo sabéis os lo digo, que está previsto que en este siglo XXI y en los posteriores aparezca cada vez más gente que pueda vivir del prana, es decir, de contemplar el sol. Ya hay un señor que hace mucha publicidad del tema, Iraran, que lo tuvimos en la teosófica y le hicimos el vídeo, lo colgamos en internet, que este señor habla del Sundaisin, del Surya Yoga. Pues está previsto que en este siglo XXI y en los posteriores cada vez haya más gente que lo pueda hacer. Será una minoría, pero va a ser un camino de refinamiento, un camino de interactuar con la energía que nuestro Padre nos da. Pero cuidado, no es la energía exactamente que nuestro Padre nos ofrece, sino que es la energía que nuestro Padre nos ofrece y la que exhala el planeta Tierra a consecuencia de que estamos encarnados en él. Por lo tanto, nosotros no podemos nunca recibir puramente la energía del Sol, sino en combinación con la energía de la Tierra y de los reinos de la Tierra, y muy especialmente de nuestro equipo de expresión, y por encima de todo de nuestra alma y de nuestra mónada. Tengamos esto claro, porque es muy difícil decir, no, es que nos vamos a alimentar del Sol, sí, pero pasando por todos esos filtros que acabo de mencionar. Por lo tanto, la pureza de esa energía o la cantidad de energía que vamos a recibir es mínima, pero aún así lo podemos conseguir. Como no tenían capacidad de trabajar con el vehículo físico, padecieron del gran espejismo etérico, del maya.
Les costó muchísimo movilizar aquel vehículo y de hecho hay una parte de la humanidad en estos tiempos se está viendo en una evolución más alta de la espiral que hay un sector de la juventud que parece que tenga auténticas dificultades en mover el cuerpo. ¿Habéis fijado cómo van arrastrando los pies por las calles? Es común a todo el mundo occidental. Hay teorías que si las bebidas carbonatadas de cola, se dice, que si la comida basura, que si la música continuamente a toda pastilla, música tecno de esta máquina que solamente golpea el plexo, etcétera, etcétera. Que si la actitud que tienen, por ejemplo, al sacro, la respuesta a satisfacción del deseo a través del centro sacro, que si, etcétera. Hay un montón de apuntes, pero fijaos bien que ese problema, que nos correspondería tener un problema tipo un espejismo mental, una ilusión, o simplemente un espejismo emocional, sin embargo hay una parte de la población joven, 30 años como mucho, que tiene un verdadero problema de mano, es decir, no hay forma de que coordine su vehículo, no hay forma de que, por ejemplo, por la mañana se puedan levantar, hay una apatía generalizada y realmente puede ser debido a todo esto que he explicado antes, a la dieta, a los comportamientos y sobre todo a la forma errónea de desear y de pensar. Acaba provocando una crisis en el vehículo etérico, una saturación que tarde o temprano tendremos que corregir. El espejismo, 2. El espejismo apareció en los primeros 10 atlantes. ¿La razón clara o no clara? En la evolución andante o la raza andante, como se le conoce en esoterismo, en teosofía, que en antropología ya sabemos muy bien que no existen razas, existen etnias, por todo aquello de los nazis y de aquellas cositas que se escucharon, pero nosotros no tenemos esos prejuicios y hablamos como hemos hablado durante siglos y siglos. ¿Por qué el espejismo nace ahí? Pues porque el propósito del logos era que la humanidad desarrollara el plexo solar y todo lo que el plexo solar lleva acompañado. Si no tuviéramos el plexo solar, deberíamos intentar, esto lo he dicho siempre, la línea de menor resistencia para manifestarse el alma siempre será a través del plexo solar, muy especialmente del vehículo etérico que tiene por ahí una relación muy importante. Y que precisamente ahora que estamos en este signo que tanto miedo da a mucha gente, que es el signo de la muerte por excelencia, que también es el signo de la resurrección, no nos engañemos, es un signo maravilloso, Escorpio, está relacionado con la parte oscura, con las pruebas, con la lucha, con la guerra. Sin embargo, el pétalo que se debe desarrollar es el pétalo del valor, de la perseverancia, de la constancia. Pues realmente en aquellos días hubo que trabajar la energía emocional. Y me diréis, bueno, la Atlántida duró los millones de años que duró, sin embargo hoy en día también hay una parte de la humanidad que es netamente atlante. Bueno, es un camino de preparación nada más. No debemos criticarlo y debemos entender que la gente que en estos momentos es netamente atlante, es decir, escasamente mental, tuvo un pasado que posiblemente nosotros en la Atlántida estábamos así, o hace varias encarnaciones estábamos así, y si en esta tenemos una capacidad mental un poco más desarrollada, es debido a que lo hemos trabajado. Ellos todavía no lo han trabajado y realmente no pueden tener un beneficio y disfrutar de un estado de conciencia que todavía no han alcanzado. Pero no quiere decir, ni muchísimo menos, porque en esoterismo eso no se utiliza jamás, ni en teosofía, de que sean mejores o peores. Esos calificativos que se aplican en la calle, en el campo de la enseñanza esotérica, no se utilizan jamás. La meta, cada uno la va a encontrar, pero todos estamos en ese camino. Llegará quien llegará antes, el que tenga más experiencia, el que haya trabajado más, o el que se haya individualizado antes. Cuídate. No es lo mismo los egos de la cadena lunar que trabajan la materia de forma maravillosa, es decir, que se arruinan un día y al día siguiente montan un negocio y todo les fluye, que aquellos otros de la cadena terrestre que les cuesta muchísimo trabajar con la materia. Eso tengámoslo en cuenta, porque eso es la evolución del alma. Por eso los grandes capitalistas que ha habido en la Tierra, muchos de ellos vienen de la cadena lunar y han construido verdaderos imperios. Diréis, claro, son capitalistas, ¿no? Es la evolución de la conciencia. Y cuando uno se trabaja, el karma le beneficia. Pero no de este planeta, sino de cuando estábamos en la cadena lunar. Bien, la ilusión apareció entre los seres humanos más avanzados en los últimos días de la Atlántida y será el factor que controlará a nuestra raza aria. ¿Por qué? La raza aria, no con el sentido que le daban los nazis, ni mucho menos, es la raza encargada o el estado de conciencia que manifestará la humanidad, pero no ahora, dentro de miles y miles de años.
cuando la mente realmente domine la conciencia. Es decir, ahora nos mueve el deseo, nos mueve el apego, nos mueve la satisfacción personal, pero cuando seamos mentales tendremos un pequeño problema, cuando somos completamente mentales, y el problema se va a llamar ilusión, una percepción falsa de la realidad, pero en la mente aún es más peligroso. Así como en el espejismo relativo al plexo solar y al campo emocional o astral teníamos la percepción equivocada de lo que era la luz, por ejemplo, lo que era el alma, lo que era el amor, lo que era la voluntad también, nos equivocamos completamente porque, ¿sabéis una cosa? Bueno, todos hemos tenido la experiencia de meternos en una piscina e intentar ver los rayos de la luz, ¿no? Se ve todo un poco raro, ¿verdad? Desde el fondo de una piscina, mirar hacia arriba, el sol no se acaba de ver del todo bien, aunque lo tengamos, aunque se esté reflejando perfectamente. ¿Por qué? Porque esa capa emocional nos impide ver, con lo cual debemos subir un poco más a la superficie y contemplarlo directamente. Pero no podemos hacerlo, porque es un campo protector, una membrana protectora. A nivel mental sucede exactamente lo mismo. Debemos trabajar con la mente superior, con la mente abstracta, y prácticamente arañar, tocar la intuición para poder comprender qué significa la ilusión. La mente concreta, yo me atrevería a decir que no debemos ni considerarla, porque está relacionada totalmente con el deseo. De hecho, mente concreta es el famoso camamanas de la teosofía, es decir, pensamientos revestidos de deseos. Y si analizamos cada día lo que nos sucede, decimos, no, es que no paro de pensar, hay que decir, no paro de desear. Todo lo que nos rodea a nosotros, todo nuestro camaraje interno, todo lo que movilizamos está relacionado con el mundo del deseo. Absolutamente todo. Y entre ellos, el venir esta tarde a escucharme a mí. Y el mío en primer lugar, por querer hacer esto. Vamos a ser honestos. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos trabajando, estamos luchando para manifestar la mente superior. Cuando esta mente superior se manifiesta, evidentemente la ilusión aparece. Pero aparece en ese momento de trascender la mente concreta y acceder a la mente superior. Pero si la mente superior perseveramos en ella y realmente somos capaces de canalizar lo captado al cerebro físico, la mente concreta al cerebro físico, entonces va a desaparecer. Entonces vamos a cambiar completamente. La regla de oro, tanto para la ilusión como para el espejismo, silencio exquisito. Y el silencio quiere decir ausencia de deseos. Si eso somos capaces de trabajarlo, evidentemente, si esperamos, que no tenemos prisa, porque nunca la debemos tener en el sendero, tarde o temprano la luz vendrá. Y la luz vendrá en forma de intuición, de revelación. Ahora, luego hay que seguir esa revelación. Continuamos. El morador del umbral llegará a su pleno poder al final de esta raza, la Aria, y en las vidas de todos los iniciados antes de pasar la tercera iniciación. ¿Por qué el morador del umbral aparecerá en la raza Aria? ¿Qué comentamos en la anterior sesión? Que cuando la personalidad se integra, cuando la personalidad está perfectamente estructurada, cuando el vehículo emocional está bajo el control del vehículo mental, automáticamente tenemos una personalidad integrada. Pero ¿qué hay detrás de la personalidad integrada? ¿Quién actúa? ¿El morador del umbral o el ángel de la presencia? Cuando el alma se manifiesta, la personalidad se integra automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? Si la luz aparece por un lugar, la parte oscura se tiene que manifestar por la otra. Estamos en un mundo igual. No podemos hablar de luz y dejarnos de lado la parte oscura. ¿Qué aprendimos en el signo de Libra que se nos fue el otro día? ¿Qué aprendimos? Que la única manera de poder vivenciar la vida era manteniendo la polaridad, la parte oscura y la parte iluminada. Y que en realidad ni una ni la otra eran reales. Eran reales en tanto y en cuanto nos sirven para evolucionar. Pero cuando trascendamos esta etapa de almas encarnadas y podamos responder directamente a la triada espiritual, es decir, que nos manifestemos como verdaderas mónadas, cuando tengamos el Antakarana construido, veremos la falacia que hay detrás de hablar del morador del umbral o del ángel de la presencia. Sin embargo, hoy por hoy, tanto el morador del umbral como el ángel de la presencia, como los espejismos, el maya y la ilusión, para todos nosotros son reales. Y no vale decir, no, esto no vale, esto está trascendido. No, porque no es real, no lo hemos superado.
Es como el deseo que en Escorpio se trabaja tanto con la isla de Lerna, las famosas 9 cabezas. Corto una cabeza, crece otra, corto dos, corto salen dos. Hasta que no transcurremos la etapa del deseo, la etapa primaria, todo esto será necesario. Cuando vivamos en esos niveles del plano único de la tríada espiritual, todo esto no tendrá sentido. Pero mientras tanto lo tiene. Continuamos. Quinto, los reinos subhumanos de la naturaleza están libres de la ilusión y del espejismo, pero se hallan sumergidos en el maya mundial. ¿Entendemos esto? ¿Qué puede decir el tibetano aquí, el Huapul, a través de esta expresión? Los reinos subhumanos, no, se refiere a estos animalitos que hay por ahí en el plano etérico, que la gente dice que los ve, pero que no son tan fáciles de ver, tipos gnomos, salamandras, subhumanos. Elementales. Elementales, exactamente, los elementales, los devas inferiores, o los ángeles inferiores para ser más equitativos, vaya. ¿Por qué el maya? ¿Por qué? Porque están en contacto con ¿qué? Con el etérico. Están en contacto con el etérico, se manifiestan en energía etérica. Evidentemente se dice que ellos no tienen mente. Como no tienen mente, la ilusión, como que no, ¿no? Pero tendrán deseos. Preguntamos. ¿Tendrán deseos? Los deseos de los humanos. Los deseos de los humanos. Sin embargo, es una evolución independiente, regresiva, ojo, Ellos van hacia la materia y por eso presentan el maya. Y nosotros intentamos salir de la materia. No es la misma evolución, no es ni de lejos. Es completamente distinta a la humana. Sin embargo, gracias a ellos, todo lo que tenemos construido en el plano físico existe. Incluso el reino vegetal, todo lo que conocemos como la naturaleza, forma parte de una evolución involutiva en este caso, que gracias a ella los humanos podemos continuar viviendo. Si no tuviéramos árboles, no sé el oxígeno que vamos a sacar, por ejemplo, del mar, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos agua, ¿qué haríamos? Si el señor de Neptuno en un momento determinado de la evolución del planeta no hubiera mandado a las huestes angélicas de allí, como dice la zona secreta, ¿aquí qué tendríamos? ¿Un planeta de piedras? Un planeta en el que tal vez la vida, como la conocemos, no se hubiera podido manifestar, y ni nosotros tampoco. Por tanto, bienvenido el día en que eso sucedió. Sexto, esto es interesante de reflexionar este punto. El Buda y sus 900 arhats asestaron el primer golpe al espejismo mundial cuando él, el Buda, promulgó las 4 nobles verdades. Conocéis esto, las 4 nobles verdades, ¿no? Cuando llegue Wesak lo tocaremos más. El Cristo asestó el segundo golpe al enseñar la naturaleza de la responsabilidad individual y la hermandad. El próximo golpe será asestado por el nuevo grupo de servidores del mundo, dirigido por el Cristo y sus discípulos, simbólicamente descritos como el Cristo y sus 9.000 iniciados. Bueno, esto es simbología sobre 900, la tradición hablaba de 40 arhats, me parece, para el Buda, no de 900, pero bueno. El 9 tiene que ver con el número de la iniciación. Y eso debemos tenerlo en cuenta, porque lo que se nos está dando a decir es lo siguiente. Hubo un momento de la evolución en que un mensajero de Vishnu, en este caso el Buda de la raza Atlante, que es el único que tenemos en este momento en la Tierra, hay que remarcar esto, es el Buda de la raza Atlante, pero es el único que tenemos en la Tierra. Y hay que tener en cuenta una cosa con respecto a esta entidad psicológica denominada Buda, conocida por su última encarnación terrestre como Siddhartha o no sé cuánto. Siddhartha Gautama. Exacto. Pero hay que remarcar lo siguiente. Ese estado de conciencia no se alcanza así como así. Se dice que él, al principio del ciclo ario, alcanzó la etapa de adepto, de asceta, de maestro de sabiduría. Es decir, hace miles y miles de años, en lo que hoy es Persia, él alcanzó ese estado de evolución. Y claro, como esto es una evolución natural, llega un momento en que alcanzas nada menos que la 8ª iniciación, la iluminación. Pensemos que numéricamente Sanat Kumara tiene una por encima, la 9ª, pero la distancia que hay entre Buda y Sanat Kumara es abismal, pero es que la que hay entre nosotros y el Buda es años luz, no podemos decir, y no nos equivocamos. Y hay que remarcar una cosa con respecto a él.
prácticamente es una mónada pura, una chispa divina. Y hace un papel, cuando llegue Wesak el próximo año lo tocaremos a fondo, que pocos son seres humanos o pocos discípulos o aspirantes pueden realmente entender. Si no estuviera él, la vida en el planeta Tierra y toda la afluencia que viene de Sanat Kumara, de Shambhala y de las constelaciones, etcétera, etcétera, como lo conocemos en el esoterismo, en la astrología, no podría llegar a la Tierra, porque es el único eslabón que la cadena humana ha podido construir, el Buda. Porque las otras dos entidades que conforman el gran triángulo mágico que Vicente Beltrán tanto nos enseñó como iniciado que era, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, son entidades del tamaño y de la evolución de un lobo solar. Y Buda lo que hace es la parte externa, la parte de la luz, la parte de la materia, ese punto de anclaje lo tiene él. Y gracias a él, ese triángulo mágico funciona y la jerarquía, y Cristo al frente de la jerarquía, recibe esa energía y la distribuye a toda la humanidad, a todos los reinos de la humanidad. ¿Conocéis la expresión de que el sol sale todos los días, pero que sale para todo el mundo? Porque no sale para el reino humano, ¿no? El Buda, cuando aparece una vez al año, o el Cristo, cuando se manifieste, de la forma que sea, no viene para el reino humano. Esa falacia de que no, es que los humanos hemos... y tampoco viene para los cristianos, ¿no? Hablando humanamente, no. Viene para toda la humanidad, pero es que la humanidad es algo más que el cuarto reino de la naturaleza. Está el reino animal, está el reino vegetal, está el reino mineral, están los reinos subhumanos y los superhumanos. Es decir, el quinto reino también está, y si aparece un gran mensajero de Vishnu, como estos dos, evidentemente vienen para todos, porque estas entidades están regidas por una ley esotérica muy clara, la tercera, la ley de economía. No se hace nada, no se mueve un dedo, si no va a tener un resultado excelente. Es decir, una eficacia absoluta. No se hace un trabajo si ya no se tiene clara la idea del resultado que va a dar. ¿Por qué? Porque hay que movilizar legiones de devas, de ángeles, millones y millones de ángeles para hacer un trabajo. Por lo tanto, debe ser bien hecho y con el máximo resultado. Por eso es tan difícil que aparezca una entidad de estas. Es tan difícil, bueno, es imposible. Bien, la forma en que el Cristo lo vaya a hacer, aquí habla del nuevo grupo de servidores del mundo. Vamos a cambiar el nombre y vamos a hablar de seres humanos de buena voluntad, pero de buena voluntad encarada a la voluntad al bien. No basta tener buenas palabras, no basta tener buena disposición de ánimo, sino trabajo hacia los demás. La forma más clara de detectarlos, ¿sabéis el trabajo de las ONGs? De esta gente que se reúne, aporta dinero, unos dan de comer a los ancianos, otros sacan a personas mayores de paseo, otros acogen niños, etcétera, etcétera. Cualquier trabajo que se haga de forma impersonal, sin ánimo de lucro y sin el espejismo del orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera, entraría dentro de la categoría de actividades de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo. ¿Por qué? Porque el amor está detrás. Y si está el amor detrás, también está la luz de Buda, que fue predecesora. Por lo tanto, el siguiente avatar que venga, que va a ser el Cristo, va a venir con la idea de manifestar la voluntad al bien. Pero en ese momento, la entidad que lo va a manifestar, se dice a niveles internos, Vicente Das lo sugirió también, que quien va a ser el maestro Utubi, que alcanzará el papel de Bodhisattva, y el que conocemos ahora como Cristo, se convertirá en el Buda de la raza aria, el Buda Maitreya. No sabemos cuándo será, no podemos poner fechas. De momento, la humanidad está atravesando un valle, diríamos, de lágrimas, de dificultades, de complejidades. Pero evidentemente se nos ha dicho, y además el Bhagavad Gita lo dice clarísimamente, cada vez que prevalece la parte oscura, simplifico mucho, yo me manifiesto. ¿Qué está pasando en estos tiempos? La parte oscura nos está ganando por goleada. Pero bien. ¿Culpa de quién? ¿De la parte oscura? No, de nosotros que la invocamos continuamente y además estamos prostituyendo nuestra conciencia al servicio de la parte oscura. Es lamentable, pero es una realidad que está ahí. Y eso no lo podemos negar. Y como conclusión, el séptimo punto, Hwal Hul, el tibetano, dice lo siguiente. Las 4 notas claves para la solución del espejismo son la intuición, la iluminación, la inspiración y el ángel de la presencia. Hablar de la intuición hemos hablado un poquito.
De la iluminación tendríamos que tener el referente del Buda, es decir, tenemos una tercera iniciación, se supone que en ese momento la conciencia, la mente superior, queda iluminada. Como iniciación fuerte, 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 la de Escorpio, las pruebas de la segunda iniciación. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa, la tercera no tiene nunca. ¿Por qué es tan complicado pasar la prueba de las aguas? Pues porque primeramente no nos aceptamos como seres humanos. Entre lo que quiero ser, lo que me pasó en la infancia, la culpa que se la he hecho a los demás y que no me acepto y que no quiero superarme, vivo una encarnación, otra encarnación, otra encarnación y otra encarnación. Y mientras tanto voy intoxicando a todos los que me rodean. Familiares, marido, mujer, hijos, padres, hermanos. Nuestros padres nos intoxicaron con el miedo, nosotros a nuestros hijos y así sucesivamente. Y si no, analicemos la realidad de cada uno de nosotros en nuestra infancia, adolescencia y ya edad adulta o madura. Analicémosla. ¿A qué hemos cometido ese error? ¿A qué hemos vivido todos con miedo? No el miedo que me va a entrar alguien por la ventana porque está abierta, no. Seamos sinceros. No frivolicemos. Pero convencido de que todos hemos tenido ese miedo. ¿Por qué? Pues porque no estamos viviendo el presente. Si viviéramos en el presente el miedo como lo conocemos, no existiría. El miedo siempre es la referencia al pasado, a lo que me sucedió y a lo que me va a pasar. Mientras tanto, estoy con dos brazos intentando coger dos ramas. Y sin embargo me doy cuenta que si me quedo quieto aquí, todo lo demás se anula. En el tema de Escorpio, si se mira profundamente, el trabajo de la Hidra de Berna es una prueba de humildad, de reconocer, de arrodillarse. Nada mejor que estar en silencio. ¿Os acordáis del signo de los cristianos? De arrodillarse. ¿Por qué creéis que lo han hecho? A ver si sale algo interesante. ¿Por qué creéis que lo han hecho? Porque tiene que ver con Escorpio. San Pablo era de Escorpio y tenía un Marte, y es Marte, su planeta guerrero, y da esto, da fanatismo, pero da esa resignación y esa humillación que hay que hacer tarde o temprano para que lo superior prevalezca. Y tarde o temprano nosotros deberemos hacer ese trabajo. La inspiración será la continuación de la iluminación. ¿Os acordáis de las fases del Raja Yoga, de la meditación? Hay un momento en que se alcanzaba, bueno, la inspiración, la contemplación, etcétera, etcétera. Las etapas finales de la meditación. Es decir, cuando uno es capaz de mantener el estado de quietud y de coger la síntesis de un pensamiento siguiente y mantener la mente por encima del bien y del mal, pero sin anular la mente, cuidado con esto. Es decir, siendo conscientes de que ahí hay una máquina que está haciendo ruido, de que por allí están cocinando, de que sonará el teléfono en cualquier momento. Siendo consciente de eso, pero manteniendo ese estado de quietud, estamos hablando de un estado inspirado de conciencia. Tarde o temprano eso lo evidenciaremos. Y digo más, debemos reivindicar ese estado de conciencia porque lo que viene detrás, esa figura que todos esperamos abrazar algún día, que es una distorsión de la verdadera conciencia, la verdadera alma, nos tendremos que enfrentar a ella, ¿no? El ángel de la presencia, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a ir a volar por ahí por los mundos internos? Pero primeramente, al que nos va a guardar la puerta, la serpiente del deseo, habrá que hacerle algo, ¿no? Matarla no, ¿eh? Si la matamos, le crece otra cabeza. A ver qué hacemos. Continúo. Aquí lo tenéis. Yo he contado 8 cabezas, ¿eh? Pero son 9 en total. Luego hay otro que sí que tiene 9. Una reflexión personal mía. Se supone que las anteriores afirmaciones, todo lo que hemos leído, las 7 afirmaciones del tibetano, pueden y deben resonar en la conciencia. De lo contrario, tal vez estaríamos un poco desorientados. Nos dice algo lo que hemos visto antes, tanto lo de Buda, el nacimiento del espejismo, de la ilusión, del Maya, del morador en el umbral, del ángel de la presencia, del trabajo del Cristo, de los Arats, de la iluminación, de la intuición, la iluminación, la inspiración, el morador del umbral. ¿Nos dice algo todo eso? Si nos dice algo, si eso, como se dice en estos tiempos, resuena en nuestro interior, me atrevo a decir que vamos bien orientados. Algo, ¿eh? No quiere decir todo. Todo es difícil, ¿eh? Y bueno, ojalá pudiera ser.
pero pensemos que estamos encarnados, aceptemos esa realidad, que no nos gusta aceptarla, aceptémosla, pero no tenemos otra. Y si aceptamos esa realidad, nos vamos a dar cuenta que el problema que tenemos, todo esto, no son más que nuestros miedos, ambiciones, orgullos, vanidades. Vamos a sintetizarlo en 3 problemas: la prueba del dinero, la prueba del sexo y la prueba del poder. B de 9, 3. Porque en realidad viene así. Y si os fijáis en los líderes políticos, curiosamente, un político o un personaje público se le acaba cogiendo por una de las 3 pruebas. O por las 3. O por las 3 a la vez. El dinero, el poder o el sexo. Acordaos de este último que, bueno, aquí en el norte de África, que tenía una guardia pepenera de mujeres, que las violaban, además. Es decir, hay que tener la cabeza un poco especial, un nivel de conciencia determinado. Pero la hidra esta, que es el morador, la parte oscura, tiene un poder increíble. Pensad que esto empezó a funcionar en la Lemuria, Y lo otro, la lucecita del ángel de la presencia, muy poquito. Prácticamente un faro de esos de la costa contra una velita titubeante. Pues fijaos el poder que tiene. Y enfrentarse a eso, que aquí está muy bien representado, está sacado de internet, ahí viene la página, realmente decimos, caramba, qué lucha. Él tiene su callado en la mano, erróneo, completamente erróneo. No se debe luchar contra la parte oscura. Se debe de asumir y cambiar la polaridad y la orientación personal. Si nos enfrentamos, fijaos lo que tenemos aquí. Y además es muy curiosa este dibujo, es muy curioso, muy interesante, porque en el plano astral esto se ve continuamente. Si tenéis la oportunidad algún día, se despierta la vista interna, como digo yo, y podéis ver a alguien que tenga un problema de alcohol, por ejemplo, de juego, posiblemente veáis una especie de reptil que lo tiene envuelto alrededor, una sugerencia. No tiene por qué ser así. O veréis como un gran gusano, como una gran larva, que tiene una cabeza y tiene una cola. ¿Habéis visto la película La Guerra de las Galaxias? ¿Os acordáis de aquel elemento que había allí, que parecía de gelatina, grandísimo, que no se movía? Pues hay larvas de ese tipo. Y a lo mejor en el metro las veréis. Pues imaginaos el problema que tenemos nosotros aquí. Mirad lo que tenemos. Si nos pudiéramos ahora mismo, con una luz especial, ver lo que tenemos cada uno en el aura, saldríamos corriendo. Corriendo. Saldríamos corriendo. Vamos a continuar recapitulando. Este dibujo vino ya en la anterior sesión, Era el tema de la integración. En la anterior sesión, la 9ª, hablamos de la integración de la personalidad, camino ideal para despertar al morador del umbral. Pero ¿por qué es tan importante? Si pretendemos superar el morador del umbral, queremos plantearle batalla, ¿no? Pues integremos la personalidad, que se nos va a presentar delante. ¿Qué pasa cuando un ser humano tiene una personalidad integrada? El orgullo, la ambición, el poder, el anhelo, el deseo están a flor de piel. Vamos a personalizar y de forma errónea, y el karma se encargará de mí, en la clase política. En la clase política, o en los empresarios, los banqueros, lo digo en la clase política porque son los que salen en la tele, porque luego los otros tienen una vida anónima, una declaración y nada más, no los vemos trabajar, pero a los políticos los vemos trabajar. Fijaos que el primer rayo está casi detrás de todos. Y el primer rayo muchas veces no es primer rayo, es un sexto rayo. Y ese sexto rayo está disfrazado, pero con una ambición, un anhelo a veces incluso de una inspiración tremenda, un anhelo de llevar aquello lo que uno percibe y que se supone que para los demás es interesante. Pero no se ha acabado de pensar nunca que a lo mejor se equivoca. De hecho, personalizamos en el político porque es el personaje público y porque manifiesta un primer rayo bastante claro. Pero todos, todos. Y ahí vemos verdaderamente ese morador del umbral y vemos todos los defectos en ellos. Pero pensemos en una cosa, es lo siguiente. Cuando un político que sale del pueblo, cuidado, llega al estrado, le vemos todos los defectos. ¿Sabéis lo que estamos viendo? En realidad, los defectos nuestros, no los del político. A mí me sorprende el gobierno actual, que todos sabéis que circulan historias, pruebas, sobrecito por aquí, sobrecito por allá. Esa prueba, el poder, la ambición y el dinero, no es exclusiva de la clase política, es de toda la humanidad. Y es precisamente el pueblo que ha votado a esos dirigentes el que ha generado el problema, no la casta dirigente.
Uno tiene el gobierno que se merece, desde Confucio, Lao Tzu y no sé cuántos más, Pitágoras, todos, buenos, todo el mundo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque sale de la base, no de arriba, sale de la base. Por lo tanto, si queremos pedir a la clase dirigente honradez, honestidad, amor al prójimo, discernimiento, ¿por qué no empezamos por tener a nosotros? ¿Os acordáis de Mahatma Gandhi cuando dijo, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo? Lo decía por esto, porque esta prueba escorpiniana pasa por eso, por aceptar tu realidad y cambiar tú, y lo demás vendrá por sí solo. Pero si estamos esperando a movernos para que los demás lo digan, vamos mal. Esto es como en una fábrica, ¿os acordáis hace años, ahora ya no nos hacen huelgas en el sector privado? Había gente que ni votaba ni una cosa, ni que sí ni que no. Sin embargo, los que no iban nunca a la huelga eran los primeros en apuntarse a las mejoras salariales que se obtenían. Actuaban de forma egoísta. ¿Y por qué actuaban así? Porque tenían miedo. Evidentemente tenían miedo. Y tenían miedo a destacar. ¿Y por qué tenían miedo a destacar? Estamos en un país que es cristiano, ¿Qué dice el cristianismo? La interpretación que la Iglesia, que el cristianismo es marciano, es de sexto rayo, Digo marciano refiriendo al planeta Marte, no que venga del planeta Marte, a la energía de sexto rayo, no que venga de Marte, claro, sino la energía de sexto rayo, pero vivenciado de una forma guerrera, agresiva. ¿Y qué da esta tipología? ¿Por qué las iglesias cristianas han tenido tanto éxito? Y curiosamente todos los países cristianos, todos, sin excepción, viven en miserias todavía y con problemas sociales tremendos, que no han corregido en siglos, entre ellos el nuestro. ¿Por qué creéis que es eso? Los países que son luteranos no han tenido ese problema. Solamente los católicos, en este caso los católicos, no cristianos, los católicos, perdón, yo he dicho mal, los católicos. ¿Por qué? Tiran la piedra y amarran la mano. Por no ser sinceros y porque tienen una práctica que a mi modo de ver, no diré que es aberrante, pero no es correcta. El tema del perdón y el tema del arrepentimiento. Como yo he cometido un error gravísimo, pero me arrepiento, Dios me absuelve y ya he ganado el cielo. Es completamente falso. No existe el perdón. Puede existir el olvido de ciertas cosas, pero cuando uno infringe la ley sobre la ley del karma, tarde o temprano la ley te va a venir a pedir cuentas. Y no por mucho que tú pidas perdón, vas a solucionar el problema. Por lo tanto, se han cometido barbaridades y sobre todo se ha engañado a la gente con una información que curiosamente es dañina. Es decir, no, es que en la próxima vida tú vas a ser mejor. Pero no les han dicho la próxima vida, les han dicho en el reino de los cielos. Pues menudo aburrimiento, porque resulta que la vida está aquí. Y si la vida está aquí, ¿de qué nos sirve ser buenos en el otro mundo? O tenerlo todo, cuando aquí no tenemos nada. En el mundo musulmán sabéis que lo que se promete es un paraíso de vírgenes que con una sinceridad, me callo. Porque francamente nos cuesta entender que eso se puede decir en un libro supuestamente inspirado, pero también hay que entender que representan una subraza desde el sexto rayo y evidentemente necesitaban ese tipo de información para poder continuar, para poder ser religados y conducidos al camino. Eso hay que entenderlo. Eso es de ahí del sufismo. Del sufismo, eso es de ahí. Pero el sufismo es la parte superior, la parte mística, pero evidentemente lo que representa ellos no va así, ni mucho menos. Venga, esto lo he puesto a propósito, torcido, porque esto sí que es un espejismo, Fijaos lo que hay aquí. Lotos, actitudes de plan de iluminación, más lotos, está puesto y es profesor. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? Porque nosotros no tenemos una verdadera percepción de todo eso, ni mucho menos. Voy a leerlo. Que el hombre común en su vida diaria y el aspirante en el sendero de probación o purificación trabajan con las fuerzas de la vida en los tres planos del esfuerzo humano, más el principio de vida mismo. Repito. Que el hombre común, esto es el tibetano, que el hombre común en su vida diaria y el aspirante en el sendero de probación o purificación trabajan con las fuerzas de la vida en los tres planos del esfuerzo humano, más el principio de vida mismo. Trabajamos con las fuerzas de la personalidad, ¿no? ¿Y qué nos acompaña? Se supone que de arriba, ¿no?
y la gran vida en la que estamos, el planeta Tierra, el logos planetario y nuestro verdadero padre, el logos solar, ¿no? Siguiente etapa, el discípulo. Que el discípulo comienza, son afirmaciones del tibetano, que el discípulo comienza a discriminar entre fuerzas y energías. Esto lo tocamos aquí, ¿no? Hace unas semanas, unos meses, la diferencia entre energías y fuerzas. Joaquín fue en otro lugar. ¿Sabéis qué diferencia? Pues habrá sido a lo mejor en Arjuna o fue tal vez en Rubino, no sé. ¿Sabéis la diferencia entre energía y fuerza? La fuerza más es física, ¿no? La fuerza es la consecuencia de la aplicación de la energía a nivel esotérico, ¿eh? La fuerza la manifiesta la personalidad y la energía la manifiesta el alma. En la medida en que seamos capaces de canalizar la energía del alma, que es la energía de la mónada en cierta medida, el vehículo etérico se movilizará. El maya famoso, cuando lo explicamos, venía por aquí, de que no hay suficiente capacidad de proyección de esa energía hacia los niveles más densos. Os lo voy a explicar relativo a nuestro problema en nuestro país. Sexto rayo de alma, séptimo de personalidad. El idealista, que es el sexto rayo que entra por aquí precisamente por Sagitario, por el siguiente signo Escorpio, que curiosamente Marte, que está aquí en Escorpio, tiene un sexto rayo, pues que también tiene mucho que ver con nosotros, evidentemente. La energía del sagitariano habla de una inspiración tremenda, lejana, de una mente, pero abstracta y, vamos, arquetípica. Sin embargo, hay un pequeño problema. ¿Cómo le transmite el Quijote a su hermano denso que ese pensamiento, esa idea, esa concepción de la realidad que él tiene? No se la transmite, no puede transmitírsela. Y tenemos a un personaje que es anacrónico a veces. Es decir, es imposible poder llevar a cabo lo que el otro trata de manifestar. ¿Por qué? Porque al primero le falta lo suficiente poder, potencia y de capacidad de proyección de esa energía, y su personalidad no se moviliza. Si la tuviera, sí que realmente el séptimo rayo acabaría rompiendo esquemas, pero no lo hace. Ha salido la parte capricorniana, la parte más egoísta, la parte más densa, aquel que, bueno, que hace las cosas pero para satisfacción personal, no al servicio de los demás. Entonces, ese problema entre energía y fuerza nos pasa a nosotros. ¿Cuánta gente no arregla el mundo con una cerveza y una tapita en España? ¿A que sí, verdad? Que tenemos la costumbre de arreglar el mundo, de solucionarlo todo. Tenemos respuesta para todo, ¿eh? Para la bolsa, para la economía mundial, para Naciones Unidas, para la clase política, para Cataluña, para el reto de decidir y para todo. Tenemos respuesta para todo. Y yo me hago una pregunta. ¿Y cómo es posible que no podamos canalizar esa afirmación de realidad arquetípica y proyectémosla directamente al mundo físico? ¿Qué nos pasa? ¿Que no perseveramos? ¿Que somos unos ilusos? ¿Que vivimos dentro del espejismo? ¿O que tenemos un maya muy grande? ¿O todas las cosas a la vez? Que tenemos conflictos, no hay una... Tenemos todo a la vez, por eso no se manifiesta eso. Miedo. Tenemos miedo, exactamente, y este pueblo tiene mucho miedo, y de acuerdo tenemos todo lo que pasa. Y no fulminaríamos a la gente. Sí, sí. Tenemos miedo porque, mira, hay una institución, volvemos al tema del sexto rayo, de Marte, del cristianismo. La entidad encargada en este país de llevar a cabo ese mensaje de forma mayoritaria y histórica, la Iglesia Católica, se ha encargado mucho de tener no verdaderos creyentes en Cristo, sino seres obedientes y sumisos. Sí, porque el miedo. Porque el miedo, cuando se inocula el miedo, lo que se consigue es una legión de fieles seguidores, de gente poco preparada. Y de hecho no es gratuito que en los países católicos tengamos pocos premios Nobel, de literatura sí, porque mira por dónde, hemos tenido mucho en España, tengamos pocos investigadores y tengamos poca gente que se lo cuestione todo. ¿Por qué? Porque prácticamente el sexto rayo devocional se nos ha inoculado en el ADN y nos han dicho que la única perfección posible de la realidad era esta. Falso, falso y falso. No es así. Se puede trabajar el cristianismo desde la perspectiva del segundo rayo, amor. No del fanatismo del sexto, pero el sexto, y lo trabajamos de forma superior, es aspiración, no es devoción maltrecha como la que tenemos, ni mucho menos. Y sobre todo, cuestionémonos las cosas.
Esa energía guerrera, energía del Imperio Romano, cuidado, machaca todo lo que intenta obstaculizar el paso. ¿Qué sucede? Pues que hemos llegado a las aberraciones que todos conocemos de la historia, la Inquisición, pero ¿qué cabeza cabe? Pues cabe en la gente, en la cabeza de aquel que aspira a vivir en un mundo arquetípico y se da cuenta de que todo lo que le rodea va en contra, automáticamente le sacó de la mano la Inquisición, en el 1300 o por ahí. Una comunidad de monjes, ¿os acordáis del nombre de los monjes? ¿Cómo se llamaban? Agustinos, dominicos, ¿no eran? ¿Dominicos? O agustinos, los que sacaron la Inquisición. Torquemada, no, jesuitas fueron después. Eran el famoso Torquemada, ¿de qué orden? ¿Para qué orden pertenecía? ¿Os acordáis? Como iban vestidos marrones. No. Lo dejamos en el aire. Fue una orden determinada a la cual perteneció el señor Tomás de Torquemada, famoso, el inquisidor general del reino. Que el discípulo comienza a discriminar entre fuerzas y energías. En el sendero del discipulado empieza a trabajar con la energía del alma, la cual oportunamente dominará a las fuerzas de la personalidad, ¿no? ¿Entendemos mejor ahora? ¿Mejor? Que el iniciado trabaja en el sendero de iniciación, aplicando la energía y aprende a distinguir entre la energía de la vida, las energías del alma y las fuerzas del mundo. ¿Qué puede significar esto? Energías de la vida, la mónada. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de detectar la mónada? Pocos, ¿verdad? Por decir, lo dejamos en el aire. ¿Cuántos distinguimos la energía del alma? La energía del yo superior. Pocos también. Sin embargo, las fuerzas del mundo de la forma, del mundo fenoménico, nos machacan continuamente. Algo tenemos que hacer. Si queremos llegar a la etapa de iniciados, primeramente hemos de convencernos que somos aspirantes. Luego, recorrer el sendero con tranquilidad, con humildad, es decir, reconociendo la valía que tenemos, la energía de que disponemos, que eso es el término de la humildad, no arrodillarse, como se entiende vulgarmente, y cuando nos deseemos convertirnos en discípulos, que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar, a dominar las fuerzas, porque la energía de la luz va a prevalecer, la energía del alma. Y si queremos llegar a la parte final, ser verdaderos iniciados, ya sabemos lo que nos toca, trabajar con la energía de la mónada, que siempre va a responder a la voluntad del bien, siempre. Tengámoslo en cuenta. ¿Alguna aclaración? Lo he puesto deliberadamente así, movido, porque para que veamos la dificultad que tenemos, Esto también está sacado de internet, las fotitos, dibujitos, esto es una página, y la verdad son unos votos muy interesantes, muy interesantes. ¿Continuamos? Otra vez nos enfrentamos a la hidra, Quienes nos han precedido en la búsqueda de la conciencia, aquí tenemos a don Vicente, afirman con claridad que si resolvemos este enigma, lo demás quedará resuelto. La búsqueda de la conciencia. Y abajo apostillo, extraigamos conclusiones de este trabajo porque de lo contrario no podremos avanzar más. Nos volvemos a enfrentar a la hidra. Aquí sí que hay 9 cabezas, pero hay un león que se lo quiere comer. Él representa a Leo. Leo es la autoidentidad. El alma tiene autoidentidad, no el signo de Leo, sino el trabajo, el momento en que el alma adquiere la autoidentidad que corresponde al signo de Leo. Hay un león que le está intentando comer la cabeza, pero, aquí sí que se aprecian las 9 cabecitas que hay por ahí, hay 2 juntas, y bueno, los bichitos estos, pero el resultado no lo podemos ver bien, pero si lo viéramos bien, veremos que le sale del plexo solar. No está, pero imaginemos que sale del plexo solar. Volvemos a enfrentarnos a la hidra. ¿Por qué es tan importante la hidra? Porque si no solucionamos el problema no podemos continuar. En las primeras clases os hablé del discernimiento, de las preguntas de la esfinge, del mito del ángel solar que representaba la esfinge, de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde me encamino, conocer de mí mismo como el imperecedero, etcétera. Pero llega un momento que nos hemos hecho más preguntas y resulta que hay algo que nos impide cruzar la puerta. Llama de miedo. Muchos de vosotros, me imagino que alguno ha tenido algún sueño alguna vez en que hay una puerta que debajo hay luz, pero no se atreve a abrirla. Y sabe que la tiene que abrir, ¿verdad? Aquí esto lo hemos tenido algunos. Otros han tenido un tren que se va, que no lo coge, pues corre más y cógelo.
Pero el abrir la puerta implica una realidad diferente. Y saber que detrás de la puerta hay algo interesante para nosotros, necesario. Pero es tanto el miedo que nos da a cambiar, tenemos tanto apego a la parte oscura, a la hidra de Lerna, que la hemos nutrido nosotros, que es nuestra hija. ¿Cómo vamos a desprendernos de nuestra propia creación? Y sin embargo debemos hacer, ¿verdad que estamos viviendo en un mundo esquizofrénico? Una dualidad manifiesta, difícil de superar, pues no nos queda más remedio que enfrentarnos a ello. Nada más, ninguna, no hay otra alternativa. Todos los que nos han precedido nos han hablado, si queréis llegar arriba, primera prueba, el morador del umbral, la hidra de Lerna, Escorpio. Otra afirmación del maestro. Tal vez, esto es mío, tal vez con estas afirmaciones se podrían clarificar un poco más las cuestiones que se plantean en este ámbito. Esto es interesante lo que viene ahora, es muy interesante. Quedan dos más, muy pequeño esto. Ah, no, estas son las reglas del sendero, no. ¿Esto lo habéis leído alguna vez, las reglas del sendero? El camino se recorre a plena luz del día, la cual es proyectada sobre el sendero por aquellos que saben y guían. Nada puede ocultarse, y en cada vuelta de ese camino el hombre debe enfrentarse a sí mismo, la hidra. En el camino lo oculto es revelado, cada uno ve y conoce la villanía del otro, es decir, en el sendero se activan las cualidades internas y uno conoce la vida de los demás, la intuición lo revela, sin embargo el silencio debe prevalecer siempre. No encuentro otra palabra, dice Descartes, para traducir la antigua palabra que designa la estupidez y la vileza no reveladas, la burda ignorancia y el propio interés, características sobresalientes del aspirante común. Sin embargo, a pesar de esa gran revelación, no es posible volver atrás, despreciar a los demás ni vaciar en el camino. El camino va hacia el día. Ese camino no se recorre solo, no hay prisa ni apremio. No hay tiempo que perder, cuidado con esto. Cada peregrino, sabiéndolo, apresura sus pasos y se encuentra rodeado por sus semejantes. Algunos logran pasar adelante, él los sigue. Otros caminan detrás, él marca el paso, no camina solo. Tres cosas debe evitar el peregrino. Llevar un capuchón o velo, que oculte su rostro a los demás. Un cántaro que solo contenga suficiente agua para sus propias necesidades y un báculo sin horqueta, el bastón que no tenga algo que apoyar. Cada peregrino en el camino debe llevar consigo lo necesario. Esto es muy importante. Un brasero para dar calor a sus semejantes, una lámpara para iluminar su corazón y mostrar a sus semejantes la naturaleza de su vida oculta, una talera, una bolsa, con oro que no ha de esparcir por el camino, sino compartirlo con los demás, una vasija cerrada donde guarda todas sus aspiraciones para arrojarla a los pies de aquel que espera en el portal para darle la bienvenida. Es la tercera indicación, las pruebas de la tercera indicación. Y abajo, a medida que el peregrino recorre el camino, debe tener el oído atento, la mano dadivosa, la lengua silenciosa, el corazón casto, la voz áurea, el pie ligero y el ojo que ve en la luz abierto. Él sabe que no camina solo. Bonito, ¿verdad? Si fuera verdad. Si fuera verdad para cada uno de nosotros, es decir, si estuviéramos en la etapa de decir, no, esto ya lo veo, ya lo he superado. Pero como afirmación es muy importante la que ha hecho el maestro, muy importante. Tengamos en cuenta eso del corazón y la bolsita esa donde guardamos las aspiraciones, porque eso hay que entregárselo al hierofante en el momento de la tercera iniciación. Si hemos asimilado algo de lo que se ha afirmado en estas clases, entonces tenemos ya una opción de servicio definida. ¿Os parece real o no? Esta es la 10ª sesión. Quedan 2 más para acabar este ciclo y luego en enero empezaremos otro. El sentido de responsabilidad nos empuja a continuar hacia adelante, no por el bienestar personal, sino por el amor al grupo. ¿Qué entendemos por esto? He puesto un corazón grande que representa al grupo y uno pequeñito que representa el yo personal. ¿Qué representa el grupo? A la humanidad, ¿no? Si es un grupo tal como lo conocemos, pues el grupo. Y si no, por extensión, la propia humanidad. ¿Con qué finalidad se expone esto?
Pues con una muy clara: todo aquel que aspire a ser servidor en estos tiempos, el campo de servicio es la humanidad. Se acabó meterse en un convento y se acabó irse a la India a buscar la luz. Posiblemente aquí en el ahora, en el día a día, encontraremos la oportunidad de manifestar la luz y no huyendo de nuestra propia realidad. Que queremos hacer turismo y enriquecernos culturalmente, adelante. Pero no vayamos con el pretexto a ningún monasterio, en ningún lugar exótico de cualquier parte del planeta Tierra pensando que vamos a alcanzar la luz. Si no alcanzamos la luz aquí, es decir, en la realidad de cada uno, nos podemos olvidar del tema. Esto en el pasado funcionaba, todavía hay gente que lo hace. He ido al Machu Picchu, o he ido a no sé dónde, o allí al lago este de Titicaca, y no sé qué, no sé cuánto. Me parece muy bien, pero si esa experiencia no la puedes repetir aquí, eso no es real, ¿eh? No es real. Esto es lo que quería llegar aquí. ¿Qué nos indican estas palabras? También son de Manuel Jefe. ¿Qué significa espiritualismo y materialismo? ¿Son contrapuestas? No es lo mismo, ¿verdad? Hoy en día se dice que todo es espiritual. Una buena canalización de aguas, una buena distribución telemática a través de la fibra óptica es espiritual, sí que lo es. Pero, ¿dónde entra el materialismo aquí? Podemos decir, la forma que se ha hecho este edificio es espiritual, evidentemente lo es. Sí, hay un patrón energético que podemos decir que es espiritual, claro. ¿Dónde entraría el materialismo? Los materiales que se utilizan. En el uso egoísta que se da en el uso egoísta personal. Aquí entendamos lo que significa una cosa y la otra, porque el materialismo siempre tiene que ver con el yo separado. La barrera de la separabilidad está entre un campo y el otro, pero cuidado, no apliquemos el criterio materialista a la espiritualidad, porque es otra cosa, ¿eh? Eso es una perversión. Participación y codicia. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a grupos a cooperar y hemos visto compañeros, compañeras, que en el fondo pues era otra cosa lo que pretendían? Y a lo mejor hemos sido nosotros también los causantes de ese estado de dispersión espiritual. Hemos visto cosas o hemos hecho cosas que no tienen nada que ver con la verdadera participación, porque la verdadera participación es entrega, es servicio, y la codicia es servirse de la participación de los demás con fines egoístas. No con el tema económico ni mucho menos, sino que toda la energía que se canaliza allí me la llevo para mis actividades privadas. Que esto existe, y en los grupos de meditación, en los grupos esotéricos existe mucho. Luz y oscuridad. Decimos, es lo mismo, ¿no? Sí, lo es. Claro que es lo mismo. Pero resulta que la oscuridad tiene mucho que ver con la codicia y con el materialismo, y con la separatidad que está abajo, y con la parte que está también abajo. ¿De qué lado estamos? Participación, fraternidad. ¿De la fraternidad por general, del todo? ¿O nos quedamos con la parte oscura, con el yo, mi, con mi famoso ombligo que es tan bonito, que me gusta cada día me lo miro en el espejo? Si nos quedamos con eso, estamos haciendo un flaco favor a la luz, porque precisamente eso ha encontrado la luz. Continuamos. Fraternidad y separatividad. Decimos, hombre, clarísimo, fraternidad, vamos, lo sabré yo. Pero ¿qué hay en realidad? Actitudes separatistas, porque la fraternidad, cuando decimos que la practicamos, resulta que los señores del karma nos ponen delante a alguien que no nos cae bien, pero que no nos cae bien, que no nos cae bien, que no nos cae bien, que de forma que no, que es superior a nuestras fuerzas. ¿Y qué hacemos? Teatro, y teatro es trabajar materialismo, codicia, oscuridad, severidad y la parte. Es fingir, no lo que hacen ciertas personas en un local acondicionado, que hacen un trabajo impecable porque obligan a la gente a reflexionar. El teatro, en un principio, sabéis que se practicaba en los templos como mitos iniciáticos para que la gente despertara la conciencia. Las tragedias griegas tenían ese fundamento, y hoy en día van por el mismo camino porque obligan a reflexionar, y eso es muy importante. Decimos, claro, amigo y fraternidad, madre mía, claro, sí, pero cuidado con este anhelo de la fraternidad, porque generalmente detrás está la serpiente de beso. Aquello que el señor Blavatsky decía en La voz del silencio, ojo que detrás de cada flor, debajo de cada flor está la serpiente, está el deseo, cuidado. El todo y la parte, no, hombre, no el todo, fraternidad plus, la humanidad. Yo cuando escucho a gente decir que ama a toda la humanidad, a ver, ya no me río, tengo que reconocerlo que ya no me río, pero tengo que decir abiertamente que no es posible amar a toda la humanidad. Ni un discípulo de tercera iniciación puede amar a toda la humanidad. ¿Por qué? No porque no tengamos un corazón grande, porque nuestro chakra cardíaco no está suficientemente abierto y preparado para recibir ese impacto.
¿Sabéis lo que puede suponer tener el chakra cardíaco abierto? Nos puede traer tal cantidad de energía que nos va a matar. ¿Qué le pasa a la gente que tiene un plexo solar muy abierto? Que hay momentos de su época que lo pasa fatal. Estados nerviosos, de tensión, tiene que estar en la cama, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues por tener el plexo abierto. Pues imaginaos el plexo cardíaco abierto. Nos entraría una energía fortísima, no la podemos canalizar bien. Por lo tanto, ¿para qué la queremos? Si todavía no hemos solucionado lo suficiente. ¿Qué podemos tener hacia los demás? Simpatía. Claro que podemos amar a la humanidad, pero cuidado, empecemos por la humanidad que tenemos a nuestro alrededor. Porque si a nuestro alrededor practicamos la separatividad, o la apartamos a la gente y nos quedamos en una parte nada más, y no vemos ese todo del grupo, nos estamos equivocando. ¿Son interesantes estas aportaciones? ¿Os gustan? Sí. Las ponemos más adelante entonces. Venga, las preguntas. ¿Hasta dónde puedo describir el espejismo, el maya, la ilusión que hay en mí? Venga, 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 respuestas rápidas. Podemos pasar toda la vida estudiando esto. ¿Cómo me afecta todo esto? Fatal. ¿Condiciona mi expresión? Claro. Sí, ¿no? ¿Hasta dónde podemos describirla? Pues hasta el punto en que realmente hemos sido conscientes de que tenemos espejismo, maya e ilusión. Más allá no, ¿eh? Si no hemos percibido a nosotros mismos el estado de la confusión que genera el maya, la fatiga que genera el maya, la confusión del espejismo y de la ilusión, realmente no hablemos de aquello que no conocemos. Mejor que quede en interrogante y conozcamos un poco mejor. ¿Cómo nos afecta? Evidentemente nos condiciona completamente, nos desorienta y nos impide avanzar, pero cuando intentamos una cosa, somos los únicos responsables. Es que el karma sí, el karma lo generamos en vidas pasadas, pero ahora tienes una oportunidad de cambiar, y si no lo haces es porque no quieres, porque te da miedo el cambio también. Francamente me importa algo la cuestión. Lo pongo como una pregunta porque sé perfectamente que muchas veces el tema esotérico de la evolución interpersonal interesa bien poco. Y lo digo porque, a ver, ya llevo unos años en el tema y he visto muchas cosas y sé que tenemos una tendencia natural a adquirir información, a escaparnos con los libros, a pensar esto, a pensar lo otro, pero poner las cosas en práctica como que mañana. El clásico idealista, sexto rayo, todos lo tenemos en cierta medida, que prefiero mañana y mañana no llegará nunca. Eso hay que decirlo claramente. Mañana no llegará nunca si no empieza hoy. Si no empieza ahora mismo. Y tenemos la tendencia de mañana. O lo consultaré con la almohada. Por lo tanto, el tema ni nos va ni nos viene. Por eso la humanidad está todavía como está. Por eso no nos podemos quejar. Y decimos, ¿dónde está Dios con el problema que tenemos en este momento? ¿Dónde está? Pues está donde ha estado siempre. Lo que pasa es que nosotros no hacemos nada por acercarnos a Él. ¿Qué entiendo por poder? Esto complicado, de entender el poder, pero cuando invocamos el poder divino y nos viene un terremoto, oh, es que esto no lo quería. Bueno, pues por devoción, por sentimientos. Lo he puesto porque corresponden a los tres aspectos superiores. ¿Entendemos lo que es la devoción y los sentimientos? ¿Dónde estamos en estos momentos? En sentimientos, ¿no? En devoción. Porque el poder no lo creo. Me digáis que sí, porque no lo creo. Digo que no. Estamos entre sentimientos y devoción, ¿verdad? Todavía tenemos esos sentimientos que precisamente es un espejismo. Es un espejismo que, por ejemplo, cuando sucede una catástrofe, nos acordemos de Santa Bárbara, es decir, nos acordemos de Dios, en este caso. Caramba, hace 2 semanas, estos que se ahogaron aquí en Sicilia, automáticamente en Lampedusa nos acordamos en que ver, pobre gente. ¿Nos hemos preocupado alguna vez por la gente que viene en barca? No, ¿verdad? Pues entonces, si solamente nos interesa la gente que viene en crucero, vamos a ver, seamos honestos. Teatro, puro teatro, de devoción ninguna. Si tuviéramos verdadera devoción, eso ya ni lo tendríamos, sentimiento no tendríamos, a nivel de lo que entendemos coloquial. No buena disposición a los demás, es otra historia. ¿A qué espero entonces a resolver estas cuestiones? Hombre, si antes nos hemos dicho que para qué, podemos continuar esperando y podemos continuar quejándonos y alimentando la ira de Berna, la parte oscura, con lo cual me parece que va a engordar tanto que al final nos va a fagocitar. Si el sentido de responsabilidad
no forma parte de mi expresión, ¿cómo entonces voy a convertirme en aspirante al sendero? ¿Somos responsables de nuestra vida diaria? Sí, claro, por supuesto, faltaría más. ¿Cuántas veces estamos engolfados en pensamientos vanos e inútiles? Negativos todos, montones de veces. Montones de veces. ¿Cuándo dejamos para mañana lo que deberíamos, no lo que podemos, no, lo que debemos hacer hoy? Siempre. ¿Cuánto perdemos el tiempo? Siempre. ¿Por qué digo siempre? Porque si no lo fuera así, la vida, la sociedad sería completamente distinta. Cambia tú, todo cambiará a tu alrededor. Siempre va, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué tengo tanto miedo a la evolución de la conciencia, la 10ª? Por el cambio, por el miedo. Porque la era de Ana me identifico con ella y prefiero la serpiente oscura del deseo a la serpiente emplumada que puede volar, al Quetzalcóatl famoso, al alma liberada. ¿Por qué la prefiero? Pues porque me gusta el bajo fondo, así de claro. Es decir, la parte oscura representa la crisis, lo más denso, lo que hay que superar. ¿Por qué me interesa tanto? Pues que estoy engolfado con ella. Y lo otro para mí es desconocido. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos volvemos a ver el 22 de noviembre a las 19:45 con la 11ª sesión de esta introducción al esoterismo. Ahora, de tiempo, ahora. Y tendremos otra el 20 de diciembre y acabamos el ciclo de 12 y luego empezaremos otra cosa. A ver qué tal los Reyes Magos. ¿Tenéis alguna pregunta antes de la meditación? ¿Esta la envías tú? ¿Cuesta la envías por YouTube? Hay 2 por subir todavía, ¿eh?